Hola a todos. Bueno, vamos a comenzar lo que es el tema que nos une hoy, que es corriente de alta frecuencia. Sí, vamos a empezar entonces con lo que es una corriente de alta frecuencia. Nosotros hemos visto en clases anteriores que podemos dividir a las corrientes en corriente de baja, media y alta frecuencia. Las corrientes de alta frecuencia se las considera cuando tienen una frecuencia superior a los 5000 Hz. Entonces, vamos a ver cuál es la finalidad que tiene esta corriente a diferencia de las otras que hemos visto anteriormente. La finalidad que tiene este tipo de corriente es inyectar al organismo energía para acelerar sus respuestas metabólicas en distintos niveles. ¿Qué pasa? Al introducirse esta corriente dentro de los tejidos, produce aceleración de los procesos metabólicos gracias al calor que produce. Específicamente, eso está visualizado en el segundo punto porque dice que la energía que brinda es una energía electromagnética que al llegar al seno de los tejidos se transforma en otro tipo de energía que son los infrarrojos. Y los infrarrojos, como efecto principal que producen en el organismo, es el calor. Nosotros vamos a tener distintos tipos de corriente de alta frecuencia. Estas oscilan desde los 0,5 MHz, ¿sí?, a los 2450 MHz. Pero con las que nos vamos a detener específicamente son con algunas específicas, como la onda corta, las microondas, ¿sí? En algunos casos también vamos a hablar un poquito de diatermia, que son las que más se utilizan en el campo de kinesiología, que es el que estamos trabajando. Las corrientes de onda corta van entonces en una gama de frecuencia de los 3 MHz a los 300 MHz, pero el uso más frecuente es de 27,12 MHz, ¿sí? El 13,56 es el de los aparatos más pequeños, y el de 40,68 MHz ya son para grandes aparatos, utilización específica de tratamiento en la totalidad del cuerpo. En las microondas, que eso va a ser un tema que vamos a hablar más profundamente en otro video, ¿sí? Ya las frecuencias son mayores, la longitud de onda de esta microonda es mucho más pequeña y oscila entre los 300 MHz y los 3000 GHz. El uso más frecuente en el campo de la kinesiología es de 2450 MHz. ¿Qué características tienen estas corrientes? Las características que tienen es que pueden atravesar los cuerpos que son conductores como los que no lo son. En los cuerpos conductores lo van a atravesar como corriente de conducción, que ya vamos a profundizar a ver qué quiere decir corriente de conducción, y en los cuerpos dieléctricos los atraviesa como corriente de desplazamiento. En sí, si vamos a la definición específica de las corrientes de alta frecuencia que nosotros vamos a utilizar y dentro de lo que es onda corta, nosotros vamos a notar que existe una característica particular que tienen estas corrientes, es que son corrientes alternas, que a diferencia del resto de las corrientes de alta frecuencia que tienen diferentes formas y presentación, estas tienen una característica particular. La característica particular es que todas las amplitudes, ¿sí?, tanto positivas como negativas, son exactamente iguales, por lo cual se les da el nombre a esta corriente de corrientes entretenidas. De estas corrientes entretenidas vamos a tener dos presentaciones, que es la modalidad continua o continuada y la modalidad con interrupciones o pulsátil. La modalidad continua, que es esta que tenemos acá, realiza un efecto térmico dentro del cuerpo en forma permanente, ¿sí?, por lo cual
eleva la temperatura del tejido a los niveles que nosotros, según la dosificación que hagamos, es la que deseamos. En el caso de la pulsátil, como presenta pausas, el efecto térmico va a estar disminuido, ¿sí? Porque la pausa es la que impide justamente que se eleve la temperatura. Entonces, mientras más espaciados estén los pulsos y las pausas, ¿sí? Menor va a ser el efecto térmico. O sea que si yo tengo la frecuencia de la corriente pulsátil que le voy a dar, o sea, esta modalidad con interrupciones es más pequeña, vamos a tener un nivel de calentamiento de los tejidos muchísimo menor que si elevamos la frecuencia de esta modalidad pulsátil, haciéndola que se acerque casi a la modalidad continua, por lo cual ahí vamos a tener mayor calentamiento. Como dijimos hace un rato, el mecanismo que vamos a utilizar para que atraviese los cuerpos conductores es el mecanismo de conducción y el mecanismo que vamos a utilizar para que atraviese los cuerpos no conductores es el de desplazamiento. Entonces, vamos a ver qué quiere decir mecanismo de conducción y mecanismo de desplazamiento. En el mecanismo de conducción tenemos que tener tejidos específicamente que tengan cargas libres. ¿Qué quiere decir cargas libres? Iones en gran cantidad, ¿sí? Que estén dentro de un elemento que les permite cierta movilidad. Por ejemplo, agua. Aquellos tejidos que son ricos en agua y en iones, entonces están favorecidos por este tipo de mecanismo. ¿Qué pasa con estos iones? Cada uno tiene su carga y nosotros vamos a tener dos electrodos, ¿sí? Que como es una corriente alterna, no al mismo tiempo están presentando la misma carga, o sea, este tendrá positivo en un momento y este negativo, y cuando se invierta la polaridad, este será negativo y este será positivo. Entonces, ¿qué pasa con este ion que está libre en ese medio acuoso? Entonces va a empezar a oscilar, ¿sí? De un electrodo a otro mientras se sienta atraído. Entonces, al elevar a esta elevada frecuencia, ¿sí? Desde su posición de equilibrio, el oscilar de esa forma hace que cree una energía cinética de tal magnitud que se transforme en energía térmica. Y entonces, por esa razón, es que el tejido se calienta. Entonces, mientras más conductor sea, o sea, que más rico en agua y más rico en iones sea el tejido, nosotros vamos a tener mayor nivel de calentamiento y eso se va a dar específicamente en aquellos tejidos que tengan menor nivel de resistencia. En el caso del mecanismo de desplazamiento, nosotros lo que tenemos o lo que se nos presenta en estos tejidos son cargas eléctricas fijas, o sea que no pueden desplazarse en algunos casos porque son estructuras moleculares que son bipolares, entonces en un momento, al tener una carga positiva y negativa, solamente se van a orientar una de las partes de su estructura hacia el electrodo de la carga opuesta, pero la otra parte que tiene la carga opuesta, ¿sí? Se va a orientar hacia el otro electrodo. Entonces, ¿qué es lo único que va a hacer esta estructura? Oscilar, ¿sí? Oscilar de un lado a otro sin tener ningún tipo de desplazamiento. Como todas estas estructuras van a estar una al lado de la otra, pegaditas por así decirlo, estas se van a orientar y al orientarse y en entrar en contacto con las otras moléculas o estructuras, va a producirse un nivel de fricción. Ya sabemos que la fricción, si es intensa, ¿sí? Y con una frecuencia bastante elevada, lo que va a producir como resultado va a ser
la elevación de la temperatura. Entonces, ¿cuál va a ser el requisito que va a tener que tener este tejido para que cumpla con estas características? Específicamente, que tengan un nivel de no conductividad bastante importante, o sea que la constante dieléctrica sea elevada, y entonces al haber mayor constante dieléctrica va a haber mayor calentamiento. Ese calor producido, como nosotros ya hemos visto en otros aparatos, va a depender de una ley, que es la ley de Joule, que nos dice que el calor producido es igual a una constante que es 0,24 por la resistencia, por la intensidad y por el tiempo. Nosotros específicamente, ¿qué es lo que vamos a brindar con la corriente? Energía, ¿sí? Y la energía, que la vamos a medir en Joule, es igual a la potencia por el tiempo. ¿De dónde vamos a sacar ese valor de potencia? ¿Sí? Es multiplicando lo que es resistencia por intensidad al cuadrado. Entonces, ¿cuáles van a ser las variables que vamos a trabajar en onda corta? Potencia por un lado y tiempo por el otro. Hay tres técnicas fundamentales que se van a trabajar en onda corta, que son las de campo condensador, que es muy común verlo porque la mayoría de los aparatos que tenemos aquí trabajan con ese tipo de campo, el campo de inducción, ¿sí? Y el campo de irradiación. El campo de inducción lo vamos a profundizar cuando veamos un poquito más el tema de magnetismo. Y el campo de irradiación, por el momento, no hay gran cantidad de aparatos en los cuales nosotros vayamos a trabajar. Vamos a dar unas ideas de cada uno para que tengamos en cuenta. El campo condensador son dos placas que están enfrentadas, dependiendo de la técnica, ¿sí?, de aplicación. Y en el medio que vamos a encontrar elementos iónicos, ¿sí?, que a ese cambio de polaridad que permanentemente van a estar teniendo, los iones se van a ir oscilando, ¿sí?, alejándose o acercándose del electrodo dependiendo de su carga. Entonces, de esta forma, los tejidos reciben una fuerza electromotriz que es la que va a generar el calor, ¿sí? El campo de inducción es la colocación de bobinas que son circuladas por corriente eléctrica. ¿Y qué es lo que va a pasar? En el caso de que sea solamente una bobina, se va a generar un campo magnético que es perpendicular a la dirección de circulación de corriente y que van a hacer las estructuras de los tejidos, van a rodear en forma circular, ¿sí?, a este campo magnético generado. En el caso de que se aplicaran dos bobinas, este campo magnético va a inducir a que estas estructuras cargadas se desplacen en forma perpendicular a la dirección del campo magnético creado. Finalmente tenemos el campo de irradiación. Se basa en emitir o irradiar ondas electromagnéticas desde una antena hasta llegar al organismo, invadiéndolo, generando una serie de turbulencias electromagnéticas, ¿sí?, que eso es lo que va a producir después la posterior producción de calor. Lo que les recomiendo es que del campo condensador visualicen en la bibliografía las técnicas específicas de aplicación del campo y ante cualquier duda consulten en el foro. Gracias.